Actualidad Universitaria. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, y la Comisión ULA Mujer publicaron recientemente el informe de violencia vicaria contra las mujeres, que presenta un análisis explicativo de contextos y estudios de casos para entender este tipo de agresión y su no inclusión en la legislación venezolana. Este estudio, presentado en 3 partes, aborda los conceptos básicos de la violencia vicaria, su análisis legal y la revisión de casos relacionados con este tipo de acciones. Todo esto con el propósito de sensibilizar a la colectividad, visibilizar los casos y fomentar la investigación de las distintas formas de violencia contra las féminas. Para conversar sobre este tema nos acompaña desde el Estado Mérida la profesora Olaya Peña, ingeniero químico, investigadora en el área de ciencias sociales, docente investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, y coordinadora de la Comisión ULA Mujer. Bienvenida a Universate, profesora Peña. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto para ustedes, para mí estar con ustedes. Profesora, antes de referirnos al informe de la ULA, quisiéramos conversar sobre el concepto. Sabemos que la violencia vicaria es una agresión a la mujer a través de la cual se provoca la muerte de alguno de sus seres más queridos, generalmente un hijo, y que el objetivo del victimario es provocarle un daño irreparable y un dolor permanente en el tiempo. Así las cosas, ¿en qué contexto se puede dar un caso semejante? ¿Qué puede motivar a ese victimario a realizar un ataque de tipo vicario? Normalmente cuando hablamos de violencia vicaria, como tú lo explicaste, pues la intención ya es causar un daño de manera psicológica y un sentimiento de culpa a esa mujer que ya no está recibiendo la agresión de manera directa. Para ello utiliza normalmente a los hijos o hijas o cualquier persona que tenga una importancia afectiva para esa mujer, incluso sus mascotas. Entonces, algunos ejemplos sencillos, hemos visto cómo cuando un hijo interfiere en un acto de violencia dentro del hogar y termina él maltratado. Él ya es una víctima directa de la violencia de género, y también cuando los maltratadores amenazan a las madres con que si no están con ellos de una manera íntima o si los quieren dejar, los que van a sufrir mayor daño o los que van a quitar son los hijos. Aclárenos una duda, profesora. Sabemos que la mujer es la principal víctima de la violencia vicaria, pero no podría suceder al revés, es decir, que sea ella la que agreda a sus hijos para causarle dolor a la pareja. Sí, por supuesto. La violencia vicaria se da en ambos contextos, tanto para hombres, para mujeres, y mucho más cuando hay separaciones de parejas o separaciones del hogar. Pero en este informe hacemos referencia a cuando ya existe un contexto de violencia familiar, de violencia en el ámbito del hogar. ¿Por qué? Porque en los estudios que se hacen en países desarrollados y en países donde se van avanzada con respecto a los derechos humanos de las mujeres, el contexto de violencia en el hogar quiere decir que si ya existe violencia contra la mujer, puede existir potencialmente el daño a un tercero, que principalmente es el hijo o el hija o la hija que está siendo afectada por esta separación o por esta violencia que está viviendo. Entonces, sí se puede y se aplica en ambos lados de la paternidad y la maternidad, pero este informe le hacemos referencia cuando existe ya violencia en el contexto familiar y del hogar. Ahora, profesora, cuando hablamos de violencia vicaria estamos hablando de un daño cruel, un daño realmente mayor. ¿Cuál es el perfil de quien comete violencia vicaria? ¿Es posible identificarlo previamente, más allá de que sea una persona maltratadora, precisamente para evitar el resultado de la violencia vicaria? Sí, según los estudios que han realizado en España y en otros países, algunas características empiezan con la amenaza de hacer daño a, si tú no cumples con ciertos requisitos. Entonces, ese maltratador ya está ejerciendo y utilizando como objeto a otra persona para causar ese daño. Normalmente, cuando existe violencia dentro del hogar y se decide la separación de parejas, pues la mujer piensa que el maltrato va a cesar, y es allí cuando ya migra a que no puedo hacerle daño a la mujer porque se está separando, pero tengo otro medio como llegar a ella. Entonces ahí es donde hablamos de instrumentalizar a las personas, tratarlas como objetos para poder causar el daño.
Ustedes están escuchando a Olaya Peña, ella es ingeniero químico, investigadora en el área de ciencias sociales, docente investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Comisión ULA Mujer. Con respecto al informe que el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA acaba de presentar, ¿qué encontraron ustedes en el caso de Venezuela? Sabemos que hay poca información, pero ustedes hicieron alguna referencia. ¿Qué hallaron? Sí, bueno, nos fuimos a un tema de legislación porque ya vimos que en países europeos, incluso en países en Latinoamérica como en Chile, Argentina, México, Colombia, ya se ha incorporado y se visibiliza la violencia vicaria dentro de la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Entonces fuimos al tema de la legislación. Por ejemplo, en Venezuela tenemos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se tipifican 25 formas de violencia y está tipificada la violencia familiar, donde se toma en cuenta el daño a terceros, pero está solamente nombrada como una forma de violencia y no está tipificada como delito. Entonces dificulta la visibilización de esto. Además, según los estudios que hemos venido haciendo, por encuestas realizadas, hemos visto, y no es un secreto para nadie, la falta de formación en cuanto a los órganos receptores de denuncia y en los órganos de investigación, jueces y fiscales en nuestro país, que no están sensibilizados de manera correcta y formados con verdadera visión de género para identificar estos casos. También nos preocupa que en las legislaciones a nivel internacional se tome en cuenta en las leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes, a los niños como víctimas directas cuando existe violencia en el hogar. Entonces, ¿qué hace en Venezuela? En Venezuela prevalece el bienestar mayor del niño, que es cuando existe una separación, ambos padres tienen derecho por igual al niño, pero no hay un análisis de contexto de que si existe la violencia familiar, este niño pueda convertirse en un instrumento para seguir ejerciendo y él se convierta en una víctima directa. Estos análisis ya los hacen en otras legislaciones, en otros países, pero la de nosotros no se ha incorporado todavía, por eso es que quisimos hacer este informe para poder sensibilizar y formar y que vayamos como tomando en cuenta que este tipo de violencia sí existe en el país y que como no lo visibilizamos y no estamos sensibilizados, pues no lo hemos tomado en análisis, pero sí se da en mucho. No sé si tú te has dado cuenta que cuando existe un caso donde es mencionado o la víctima es un menor de edad, así diga, el victimario fue tal persona, la culpa es totalmente de la madre, porque nosotros revictimizamos y culpamos a la madre completamente de todo sin hacer un análisis de contexto. Y es algo cultural, que no solamente lo tienen los funcionarios o es parte del Estado, sino que es parte de nosotros también. Profesora, nos queda claro que hay poco conocimiento sobre este tema y que la legislación al respecto es bastante débil y la mujer está desprotegida. ¿Qué recomendaciones concretas hacen al Estado para abordar este tema, proteger a las mujeres y sancionar a los victimarios? Bueno, tenemos una serie de recomendaciones al Estado, que simplemente, por ejemplo, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que es la CEDAW, en su última sesión en la 85, donde decía que en materia de género, pues evitaran lo que era la sentencia a revictimizar y a enjuiciar y a castigar en caso de violencia de mujeres contra las mujeres. Evidentemente crear protocolos, porque está la ley, pero no existen protocolos de actuación, lo que deja un vacío a que funcionarios, jueces y fiscales actúen de una manera abierta según lo que ellos creen y según sus convicciones de lo que debe ser el estereotipo, o cumplir con un rol de mujer o cumplir con un rol de madre, visibilizarla, incluirlos en los análisis de contexto, tipificar como delito la violencia familiar, además de divulgar estadísticas desagregadas que permitan el estudio de los patrones y nuevas formas de violencia, aunque esta no es una nueva forma de violencia, eso se viene estudiando desde el año 1980, pero ya ha sido en la última década que se ha tomado como tal en forma debido a los análisis que se hacen de casos de muertes violentas de menores de edad en otros países, pero como nosotros no los tenemos y las investigaciones tampoco son públicas, pues se dificulta y son pocos los casos que podemos visibilizar. También otra recomendación que tenemos es que se incluya en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la protección de los hijos en hechos comprobados de violencia de género en el hogar y como víctimas directas de la violencia de género.
Profesora Peña, gracias por habernos aclarado distintos puntos relacionados con la violencia vicaria. Sin duda este es un tema que debe alcanzar una mayor exposición y discusión en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. En línea teníamos a la profesora Olaya Peña, ingeniero químico, investigadora en el área de ciencias sociales, docente e investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, y coordinadora de la Comisión ULA Mujer. Si desean más información sobre el informe Violencia Vicaria contra las Mujeres, pueden ingresar al portal uladdhh.org.be. Actualidad Universitaria.